Bueno, terminamos entonces con esta parte del vivo y ahora vamos a esta charla de Tipito Enojado con Agustín Laje y con una alienada. Es decir, el gran problema del feminismo, más allá de lo político... programa que se denomina Alguien Pito, que ahora directamente lo ponen con AP, que surge del nombre Una Alienada, y Tipito Enojado pusieron en su momento Alguien Pito, y ya van varias temporadas, creo que 4 temporadas, ya van 4 años que lo vienen haciendo a este programa, y en este caso hace un mes atrás lo invitaron a Agustín Laje y lo tenía pendiente para ver con todos ustedes, y bueno, fíjense, este adelanto, cómo arranca. Es decir, el gran problema del feminismo, más allá de lo político, es que es un movimiento, perdón que lo ponga así, miren, nunca uso este tipo de expresiones, pero es un movimiento de conchas secas. Es decir, ¿cómo podemos traducir esto? Bueno, cuando... Dry vaginas. Ah, perdón. No, fíjate que... Bienvenidos todos Basta, al Alguien Pito número 37 con este invitado especial y el siguiente presidente de Colombia, Agustín Laje. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Igual yo creo que le gané a las elecciones a Petro. Mirá, la última vez que fui a Colombia, el tipo me empezó a basurear desde su cuenta de X. Lo vi. Me empezó a llamar, bueno, esa palabra que se deletrea NAZI, y vos sabés que yo estaba en el medio de una gira de prensa en vivo, con lo cual era muy fácil saber en dónde estaba, en qué minuto exacto de cada instante que iba. Entonces la editorial me tuvo que poner guardias de seguridad privados porque me puso en una situación donde era un blanco fácil, digamos así. Y estuvo Claro, todo el tiempo de que... tirándome a través de su cuenta de X. Dios mío. Ahora es un... antes, vamos. Vicky, ¿cómo andás? Muy bien, yo estoy aquí encantada. Oye, Agustín, vienes a España a presentar un libro, ¿no? Mirá, no concretamente, en realidad voy a estar el lunes. ¿No será este libro? ¿Es este libro? Sí, pero no lo voy a presentar. No lo voy a presentar en realidad. Es otro tipo de evento donde voy a hablar sobre un subcapítulo de ese libro en realidad, que es el capítulo sobre el wokismo. Bueno, que sepas que nos lo compramos mi novio y yo la semana pasada, porque estábamos en la librería y lo vimos. Dije, oye, pues mira, si no hay que mandarlo a pedir por internet, nos lo compramos. Y bueno, a ver, lo pagó él, ¿vale? Pero yo le dije, cómpralo. Y entonces todavía no lo he empezado a leer, ¿vale? Entonces todavía no sé absolutamente nada de este libro. Por si quieres hacer alguna pequeña promo o lo que sea. Sé que es bueno, porque yo me he leído todos tus libros, pero por si quieres hacer alguna promo, si quieres presentarlo, aunque sea mínimamente, en un momentito, pues bueno, aquí está, aquí lo tenéis, chicos. En un minuto nomás, para no tomar tanto tiempo, es un libro sobre un concepto muy nuevo en política que suena a globalización, pero no es lo mismo. No. Y que tiene cada vez más vuelo en los sectores trampistas, pero también en ciertos sectores libertarios. Y es un concepto político que refiere al poder cada vez más creciente que tienen determinados organismos supraestatales que empiezan a, digamos así, configurar agendas de poder tanto económicas como políticas, como culturales, que bajan después a las naciones y las naciones las terminan teniendo que implementar porque si no el costo que pueden, digamos, tener de no hacerlo es bastante alto. Agendas como cambio climático, temas de género, temas de indigenismo, bueno, temas de censura en redes sociales, que la Unión Europea parece estar cada vez más fuerte y en OEA lo han querido también implementar. Durante el COVID-19 vivimos también el poder de este tipo de organismos con la OMS a la cabeza. Esperamos además que se desclasifiquen varios archivos y varios documentos en los próximos meses de Trump respecto a qué pasó en el año 2020. Así que bueno, es un libro de teoría política voluminoso, no lo has empezado todavía a leer, pero ciertamente te va a llevar algún rato, pues tiene 600 páginas, se me fue la mano. Te pasaste. Sí, es que pasa de que encontraba cada vez más cosas y más cosas. Todo el tema, por ejemplo, Agenda 2030, Foro de Davos, que a veces la gente habla sobre el tema. Yo mismo he hablado sobre estos temas sin tener todavía una noción muy clara de qué había realmente atrás de esto. En el tema en la Agenda 2030 lo que a mí me pasó cuando investigaba es que son todas expresiones de deseos cuando lees los documentos oficiales y después tenés que unir la expresión de deseo con la medida puntual. Y la medida puntual capaz que no se publicó desde la ONU. Se tomó una medida puntual en Colombia y decía, viene por acá. Y después tenía que encontrar al diputado que siempre está, que fue el hijo de puta, que fue al Congreso de hijos de puta, y en el Congreso de hijos de puta había gente de la ONU que le clava y le dice, no, mira, esto va a ser así, 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 y los diputados no saben, porque esto se lo digo, pues, lo digo, además, lo voy a decir en Argentina, conozco diputados que han escrito las leyes, que presentan los proyectos de ley, no saben lo que escriben, y se lo escribe alguien que sí está más ligado a la Agenda 2030. Entonces, hay un vacío en una parte, que es desde la ONU hasta el diputado, que es el que cuesta llenar, y por eso después... porque yo lo que creo...
Yo lo que creo, y esto seguramente Agustín Laje lo sepa mejor, y sobre todo si has hecho la investigación con este libro, es que directamente estos grupos, estos think tanks, como que ellos forman directamente a los políticos que luego se infiltran, ni siquiera es una cosa secreta, pero que se ponen en los partidos y son los promotores de estas ideas. Igual. Mira, si el tema les parece más o menos interesante, puedo ampliar un poquito de estas dos cosas que ustedes han dicho que me parece que son fundamentales. Es decir, claro, la Agenda 2030, como dice Pablo, es una especie de carta a Santa Claus, a Papá Noel, como decimos en Argentina. Es una carta de un niño que, bueno, que todavía cree en Papá Noel, entonces le pide, por ejemplo, una Ferrari o un caballo de verdad. Y el papá, como no lo va a poder pagar, le regala el caballo de mentira. Es decir, hay un sueño maximalista de alguien que cree todavía en fantasías. Siempre son los qué, nunca son los cómo. La Agenda 2030 es un conjunto de qué. Son 17 objetivos, 169 metas, pero a priori no te dicen cómo las vas a conseguir. Por ejemplo, hambre cero. Reducción de la pobreza hasta exterminarla, o sea, pobreza cero. Después, salud y bienestar, educación de calidad, la paz mundial, que es el número 16, por ejemplo. Y así en general son todos qué, de los cuales estamos todos de acuerdo. El engaño, ¿dónde está? En que vos estás obligado moralmente, ya no siquiera políticamente, moralmente estás obligado a aceptar esos objetivos porque son buenos en sí mismos, esto no lo vamos a discutir, pero te comprometes a la postre a implementar una serie de políticas que te la van a decir, digamos, otro tipo de instituciones, habitualmente, a ver, puede ser la ONU, pero muchas veces son las ONGs que han intervenido en el nombre de la Agenda 2030. ¿Cuáles son esas ONGs? Bueno, hay muchísimas, muchas de ellas ponen dinero en la ONU especialmente para los proyectos Agenda 2030 y porque ponen dinero en la ONU dice que sí, que todo lo que dicen esas ONGs responde a Agenda 2030. O sea, claro, es un comercio ideológico, digamos, endogámico. Ahora, si lo conectamos con Foro de Davos muy rápido, luego podemos explayar, vas a encontrar que la junta directiva del Foro de Davos está compuesta por gente que integró el reducidísimo grupo de trabajo abierto de apenas 30 personas que definieron Agenda 2030. Por ejemplo, quien lo presenta, Javier Milei, en el Foro de Davos último, no fue Schwab, que es el líder histórico, sino quien preside la junta directiva llamado Brende, un noruego que ha sido el presidente, el director, mejor dicho, de la Comisión para el Desarrollo Sostenible, o sea, Agenda 2030. Una de las grandes figuras, que es una reina, si mal no recuerdo, de Jordania, que es parte de la junta directiva del Foro de Davos, es parte también del grupo de trabajo de tarea abierta, que son 30 personas que definieron los objetivos Agenda 2030. Entonces, vos empezás a, digamos, unir los hilos. Esto no son teorías de la conspiración, todo es público, todo es público y de documentos oficiales, y empezás a ver, che, esto es un grupito en realidad bastante reducido que armó una agenda moralmente incuestionable, pero políticamente impracticable, porque lo que hacen a continuación es mandar a su ejército de ONGs a darles a los países los cómo, cooptando políticos y cooptando instituciones estatales. Tengo una pregunta, ¿sí? Va a ser medio larga porque tiene como una introducción, pero, sí. Por ejemplo, hace poco salió, Vicky seguramente me va a corregir porque no lo tengo acá a mano, pero ahora me fijo un segundo. Bueno, salió un sitio feminista muy grande, casi Creativos, es uno de los más grandes. Sacó una nota que se llama Denuncias falsas y el feminismo, en el cual hacen un poco de mea culpa y dicen a dónde han llegado, por más de que obviamente no se despegan del todo. Después la tenés a personas como Mengolini, menos importancia, pero referente del feminismo en Argentina, diciendo que, ay, la cagamos, no escuchamos a los hombres, había que escucharlos. Sí, ese es el relato que están ahora muchas después, feministas. Sí, muchas están con eso. Después también tenés el tema de que no solamente Donald Trump se sale del Acuerdo de París, sino que un montón de empresas renuncian a la idea que estaba antes del wokismo, de decir, no, emisión cero y de no huella de carbono y todo lo demás, y pasaron a, che, la inteligencia artificial, que es nuestro negocio, consume un montón de luz, así que me cago en todos ustedes y todas sus boludeces. Ahora, ¿por qué uno de las dos cosas? Porque yo noto que cuando el feminismo tenía un problema, corría a la siguiente ideología que adoptaba el feminismo. Entonces el feminismo es especista, es anticapitalista, transversal, pero hasta incluso el movimiento trans hoy en día es piantavotos. Y cuando un movimiento es piantavotos, lo dejan de lado. Mi pregunta es, haciendo un poco de futurología, ¿qué crees que va a ser el feminismo ahora? Mira, yo creo que el problema del feminismo es aún más grosero, y es que ha traído puritanismo sexual, ha traído miseria sexual. Es decir, el gran problema del feminismo, más allá de lo político, es sexual, y es que es un movimiento, perdón que lo ponga así, miren, nunca uso este tipo de expresiones, pero es un movimiento de conchas secas. Es decir... No, yo ya he visto que, no es por nada, pero la deriva que estás teniendo es un el así a eso. No, es normal, pero que no estoy criticando, todo lo contrario. Es normal, a ver, uno ya se cansa. Pero en defensa de Agustín, en el libro de globalismo, el tercer capítulo se llama Globalismo, Intervención Estatal y Conchas Secas. Sí, se los recuerdo. O sea, te tengo aquí, lo puedo comprobar. Gracias por confirmarlo. Confirmado, está confirmado. ¿Cómo podemos traducir esto? Bueno, a ver,
Cuando... Dry vaginas. Ah, perdón. No, fíjate que ellas últimamente no, desde hace como un año y medio, están como muy obsesionadas con todos los hombres que las critican son incels, pero realmente ellas se están comportando igual. Es lo que yo creo que tú estás intentando decir. Eso es exactamente lo que iba a tratar de explicar, que es que la acusación para aquellos hombres que no adherían al movimiento feminista es que éramos célibes voluntarios, los incels. O sea, los que queríamos autoexiliarnos de la vida sexual éramos aquellos que, o casualidad, nos enfrentábamos al feminismo. En realidad lo que el feminismo generó es odio de sexos. Y aquella feminista que dio en el clavo con esto y que sacó las únicas conclusiones lógicas posibles fue una feminista de los años 80, de 1980, de la década del 80, llamada Monique Wittig. Monique Wittig dijo que había que hacerse cargo de la teoría del patriarcado y asumir que si realmente hay tal patriarcado, el hombre es un enemigo de la mujer. Y si es un hombre, si es un enemigo de la mujer, no hay que acostarse con el enemigo. Por lo tanto, Monique Wittig se inscribe en una corriente que se llama feminismo lésbico, que asume las consecuencias sexuales de su ideología política y vive el lesbianismo no como una tendencia sexual, sino como una táctica política. Me dejo de acostar con los hombres porque son mis enemigos. O sea, los únicos incels en realidad fueron las feministas. Siempre. Sí, de hecho está el movimiento G4, creo que es. No, el movimiento 4, ¿cómo era? 4G. Bueno, 4G, sí, no, eso 4 no sé qué. El movimiento 4B. 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 Sí, el de que no se casan, no se acuestan. No se acuestan con hombres, no nada, pero, y especifica hombres. Pero yo te la tomo esa, te la tomo, ¿sí? Me parece que es cierto, a medida que se va arruinando más el movimiento, se van fanatizando más y se van encerrando más y tienen que achicar más la cámara de eco, porque cada vez vamos a decirlo así, cada vez más gente que no estaba politizada, que no entiende nada, dice, las feministas son unas locas. Antes no era eso, antes éramos nosotros diciendo que estaban todas locas. Ahora ya es el peatón normal, entonces se tienen que ir achicando más en su cámara de eco. Pero vos, o sea, tu predicción es esa, tu predicción es que se van a volver un grupo pequeño. Mira, mi análisis también pasa por otro lado, y es que nosotros, Pablo, en Argentina, supongo que Vicky en España lo mismo, no sé hoy cómo están las cosas en España porque acabo de llegar y hace varios meses que no estoy, pero el movimiento feminista fue una moda que fue mucho más allá de las opciones políticas. O sea, feminista podía ser alguien del PRO, alguien del kirchnerismo, alguien de la izquierda. ¿Puede ser que no hayan tirado el vivo? No. Hay mucha gente poniendo F. Yo veo 4K. Ah, mucho F, a ver. Mucho F en el chat. F. A ver, ¿tiraron? No sé, nunca nos han tirado un vivo. Volvió. Volvió. Está listo, ya está. A ver. No sé por qué no está. Ya volvió, chicos. Ahí volvió. Era Jorge Soros, no hay nada más. volvió. Bueno, no, lo que estaba diciendo es que sí, que era una moda. Fue una moda que iba mucho más allá de las opciones políticas y de las ideologías en general. El feminismo era una estética. Fue un momento en el que dejó de ser una ideología política y se convirtió en una estética. Lo consumías en las mejores marcas de ropa, Victoria's Secret hacía sus tangas feministas, H&M hacía sus remeras feministas, todo era feminista. Cualquier tipo de empresa era feminista y cualquier chica también era feminista. Es decir, salvo un grupo muy reducido de mujeres jóvenes, estoy hablando sobre todo de mujeres jóvenes, en general todas se sumaron al feminismo, pero por razones estéticas, no políticas ni ideológicas. Y ocurre que en el campo estético todo es muy volátil. Es decir, la estética de hoy, en un año, pasa de moda. Y eso también va a golpear. Hoy no es sexy ser feminista. Hoy no es sexy ser feminista. Y en su momento sí lo era. Yo entiendo de que las mujeres heterosexuales, de la misma manera que los hombres heterosexuales, quieren ser deseadas por el sexo opuesto. Y por lo tanto han descubierto de que, eso es un repelente. Entonces, incluso hasta vemos respuestas extremas, como decir, bueno, me voy a volver una tradwife. Ni siquiera es necesario eso tampoco. Pero es como esa respuesta extrema de decir, me quiero separar de esta mierda. O sea, yo lo entiendo a eso, ¿sí? Entonces, van a pasar a una izquierda. O sea, porque este es el tema. Centro-izquierda compraba feminismo. Sí. Y me parece que centro-izquierda no va a comprar más feminismo. Por lo tanto, el feminismo va a quedar con la izquierda-izquierda. Centro-izquierda se va a volver, ¿qué? Nacionalista. No, se va a volver obrero, porque es de lo que están hablando, por lo menos aquí en España, en Podemos y en otros partidos de extrema izquierda, están intentando recuperar el discurso de los trabajadores y de las ventajas, que es como, a ver, lleváis un montón de años ignorándolos, no sé yo si van a querer, después de todas las que habéis liado, ahora con el tema de la inmigración, ahora con el tema sobre todo que Podemos lleva una deriva una deriva, la verdad que bastante antisemita en los últimos meses con el tema de Israel. Es como, lleváis demasiado tiempo, y por ejemplo el tema de medio ambiente también, lleváis demasiado tiempo ignorando a la clase trabajadora que se suponía que era la que ibais a representar. No sé cómo se van a tomar que ahora de repente volváis otra vez con el discurso de vamos a reducir la jornada laboral, tenemos que luchar porque las mujeres trabajadoras, todo el rollo enfocado en la mujer, pero ya están empezando con el rollo obrerista. No sé si en el resto de países será igual, pero es una posibilidad.
posibilidad. Y la otra posibilidad que yo tengo es que incidan mucho más en el tema ambientalista. Sí, el tema ambientalista yo creo que va a tener un poco más de fuerza que los temas de género. Además, se pasaron de radicales con el tema de género y se convirtieron en un meme. Yo lo que diría, a ver, haciendo alguna predicción, ya no al corto plazo, sino al mediano y a largo plazo, es que acá lo que va a dividir las aguas políticas en algún momento va a ser la tecnología, la revolución tecnológica que estamos viviendo, que posiblemente deje incluso la categoría obrero como forma de una revolución industrial que ya pasó hace mucho tiempo. Supongo yo que lo que puede llegar a ocurrir es una realineación de las demandas políticas en función de, por ejemplo, puestos de trabajo perdidos por la inteligencia artificial. Ya no solamente obreros, sino en general, digamos, todos aquellos que pueden empezar a ser superados por la tecnología, dentro de los cuales podemos tener contadores, traductores, abogados, jueces, o sea, un montón de profesiones que nunca imaginamos que podía hacer la máquina y hoy estamos viendo que sí lo puede hacer. Y esa gente, ¿por quién va a ser conquistada políticamente? Eso para mí está todavía abierto, porque el mundo conservador, por ejemplo, puede enarbolar un discurso en favor de esa gente, pero el mundo comunista también. Entonces, esa para mí va a ser un parteaguas en un futuro próximo. Hace rato que viene el comunismo diciendo que una vez que llegue la automatización, se va a generar riqueza de tal manera y tan abundante que van a ir con el salario básico universal y no van a tener que trabajar más y todo eso. O sea que ya la izquierda hace rato que viene intentando ya con esto. De hecho, uno que se ha entusiasmado mucho con eso fue Klaus Schwab, del foro de Davos que recién hablábamos. Él en el año 2016 escribió un libro titulado La Cuarta Revolución Industrial, donde se entusiasma con la idea de que el trabajo dejaría de existir. Él dice que a diferencia de las 3 revoluciones industriales anteriores, en esta revolución industrial, los nuevos empleos no están alcanzando el ritmo de la destrucción de los viejos empleos. Claro, cuando vos agarraste, por ejemplo, no sé, voy a ponerlo cuando creaste la máquina de vapor, mataste varios empleos, pero creaste más todavía. Ahora no se están creando empleos al mismo ritmo que se está destruyendo, pero esto, para Klaus Schwab, podría ser algo positivo en la medida en que la máquina va a trabajar por vos y vos te vas a quedar en tu casa y alguien te va a dar de comer. O sea, te vas a convertir en una suerte de hijo del poder político asociado al poder económico para proveerte de todas tus necesidades. Klaus Schwab además advierte otras cuestiones que le interesan mucho. Por ejemplo, la posibilidad de la hipervigilancia. O sea, tener a cada uno perfectamente controlado gracias a esas mismas tecnologías que nos darían de comer. E incluso imagina una nueva estratificación social. ¿Qué es la estratificación social? Bueno, es un término de los sociólogos que significa qué divide a la sociedad en clases. En el antiguo régimen lo que dividía, digamos, a la sociedad eran básicamente las familias. Naciste en una familia noble, o una familia de campesinos, o una familia de burgueses. Bueno, en el sistema capitalista es el ingreso económico lo que divide a las clases sociales. Pero en el futuro que prevé Klaus Schwab sería la biología, porque habría posibilidades de mezclar la biología humana con las invenciones maquínicas, lo que llaman habitualmente transhumanismo, y eso generaría seres humanos, por ejemplo, con supercapacidades mentales, supermemoria, supercogniciones o supervelocidad, por ejemplo. Estoy siendo un poco futurista, pero estoy diciendo lo que Klaus Schwab dice en su libro. Y esa gente pues va a dominar a la que no tenga acceso a ese tipo de injertos. Bueno, pero es como todo. La misma lógica fue con los celulares. Los primeros celulares eran imposibles de comprar y los que los tenían una ventaja estratégica sobre los que no, y todos se dieron cuenta de que era un negocio hacerlo y ya está. De hecho, mira, te voy a tirar ya que estamos jugando a la ciencia ficción, hay una serie en Netflix que se la recomiendo a todo el mundo, que es Panteón, donde habla de no inteligencia artificial, sino inteligencia subida. O sea, vos poder subirte a la red. Y al final de cuentas, nada, la persona que subía a la red experimentaba el tiempo de una manera distinta, más acelerada, entonces descubrieron que era mejor poner a laburar lo que estaban subidos a la red que lo que estaban afuera. Wow, y cambió la lógica de cómo trabajaban todos, pero no hubo un problema de transición. Sí hubo una envidia social de otro tipo de cosas, porque claro, si vos lo pensás, también lo tenés ahora. Con acceso a mejor medicina probablemente seas más longevo. Entonces, la realidad es que ya está en esa diferencia, pero el mercado ha demostrado una y otra vez que lo que hace es bajar costos. Sí, lo que diría ahí Schwab, digamos, siguiendo un poco su libro, es que al mezclarse la máquina con el hombre, en el celular todavía está fuera de tu cuerpo. Ya mezclarte te cambiaría de alguna forma en términos, digamos, de especie. Prácticamente serías otro tipo de especie. Bueno, estas son las especulaciones. Digo, no es mi postura, son las especulaciones que tiene esta gente que, nos guste más o nos guste menos, se hacen llamar ciudadanos globales. Y tienen el poder, claro, el poder de la decisión en esos ambientes tipo foro de Davos. Exactamente, de hecho Klaus Schwab es el líder del foro de Davos y bueno, insisto, a ver, se ha tejido mucha teoría de la conspiración en torno a estos temas. Yo simplemente en este caso te cito el libro que el propio Schwab ha escrito y las cosas que son públicas del foro de Davos. Luego hay cosas que no son públicas, que yo tampoco sé por lo tanto, ¿no?
Qué loco Claro. que al final de cuentas, porque esto es muy loco, ¿no? Porque el liberalismo, otro lo habíamos charlado, creo como una vuelta, pero no tiene dónde correr el tipo que no le gusta a Milei, porque si tiene que correr para la derecha nos encuentra a nosotros, si tiene que correr para el liberalismo nos encuentra a nosotros, y entonces solamente le queda correr para la izquierda, que es lo que perdió, entonces divino, correr para esa dirección tranquilo. Pero lo que yo descubrí con Milei en Argentina es que el nacionalismo terminó siendo muy compatible con el liberalismo por una cuestión de anti-internacionalismo. Exacto. Es muy Exacto. loco eso. Pero no tiene ningún sentido. O sea, era como, bien, por simplemente proteger el rancho, porque la realidad es que uno va a inferir sobre donde puede y ya está. Entonces, siempre me preguntan a mí, seguramente te preguntarán a vos, si aparece algún Milei, ¿aparecerá algún Milei en Colombia y todo lo demás? Y la respuesta es, mirá, o por ejemplo, dicen, Milei está haciendo esto muy grande para Colombia. Es como, pará, porque no se puede. Sí. Cada país tiene que tener su representante y su revolución. Pero es re loco que se haya vuelto liberalismo nacionalista. Eso me re sorprendió. Mira, yo esto de alguna forma lo anticipé en el libro mío del 2022, que es La batalla cultural. En el último capítulo digo que la derecha que viene al mundo va a ser libertaria, va a ser soberanista o nacionalista y va a ser además conservadora en temas sociales, porque se va a dar cuenta que una sociedad conservadora necesita menos del Estado. Se va a dar cuenta que más poder internacional implica no menos Estado, sino más Estado a su vez. Y los libertarios a su vez en esa ecuación encajan perfectamente. Sí, La parte es que es trasladar el poder de decisión, la soberanía nacional, a un organismo que tú no controlas y que no controlan tus parlamentarios, ni controlan a niveles más pequeños los propios representantes de las localidades más cercanas al ciudadano, como puede ser pues, el ayuntamiento. O sea, que son cosas que suceden y que tú sabes lo que sucede en tu localidad, en las proximidades, y no un burócrata. Bueno, un burócrata, te iba a hablar de un burócrata de la Unión Europea, pero vamos, tú ya sabes cómo estamos aquí en Europa, que esto es terrible. Hay una entrevista, que seguramente la vieron los dos, donde pararon a 3 personas en Londres y les preguntaron, che, si hay una guerra, ¿vos pelearías por tu país? Y las tres personas respondieron lo mismo, ay, no, ¿cómo voy a pelear? En España también han hecho esas preguntas. Claro, eran trans y todo lo demás. Entonces, Sí. ¿a qué voy con esto? A que se hizo un estudio que estaba muy bueno, que era que había más gente predispuesta a pelear por su país si esa persona era terrateniente, o sea, tenía 1 metro cuadrado de tierra suyo comprado o tenía familia. Y claro, es cierto, a medida que se conforman las familias, por ejemplo, otra cosa que pasa que es muy interesante, no solamente te preocupas un poco más por tu país, porque sentís que estás más atado al país, sentís que hay más cosas tuyas ahí, sino también de que se vuelve menos necesario el Estado porque la contención social se encuentra en la familia, no en el Estado. Y a más gente que esté soltera diciendo que lo mejor que le espera en el mundo, no, yo voy a llegar al éxito siendo soltera y nadie me va a detener y todo demás, decir, mirá que cuando necesites contención social la vas a tener que buscar en algún lado y vas a recurrir a organizaciones o a tus amigos que no van a tener tiempo y a la familia que decidiste no formar. Entonces, es cierto, el conservadurismo requiere menos Estado por una cuestión natural, no lo había pensado. Mira, y por varios temas más, a ver, tiraste temas que a mí me encantan, así que voy a hablar un toque sobre eso. Mira, la familia. Vos sabés, por ejemplo, que hoy hay organismos internacionales como OEA y su Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se compone de 2 órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que están haciendo todo el esfuerzo político para inventarse un nuevo derecho humano al cuidado. O sea, algo que hacía la familia naturalmente, que era cuidar a quién, al hijo, cuidar al enfermo, cuidar al abuelito, hoy en realidad se estatiza en la medida en que se convierte en un derecho, o sea, entra en el ámbito jurídico del Estado. Pero ¿quién hace que entre en el ámbito jurídico del Estado? No el Estado, sino un organismo supranacional. Ahí conectamos los 3 pilares de esta derecha o nueva derecha, que son el libertario, que se escandaliza por el Estado cada vez más grande. El conservador, que defiende a la familia como una entidad no estatal que tiene obligaciones para con sus miembros. Y el antiglobalista o el soberanista o el nacionalista, que se escandaliza porque hay entidades fuera de la nación que deciden el destino de la nación. Entonces, ahí tenés un ejemplo que une todo esto. Ahora, volviendo al punto de los conservadores. Mirá, yo voy más allá. Una persona que internaliza una ley moral, o sea, una persona que no es relativista moral, el relativista moral cree que no existe ni el bien ni el mal, sino que todo depende de mi subjetividad frente al mundo. Un conservador generalmente es todo lo contrario de un relativista moral. Cree que allí afuera opera una ley moral que hace que, por ejemplo, robar sea algo malo. Robar no es malo porque me vaya a encontrar la policía robando, sino que es malo per se, porque es un pecado para una persona que tiene fe o porque simplemente es inmoral para una, digamos así, secularización de la fe. Ahora, quien cree en la ley moral no va a robar aún sabiendo que el Estado no lo está mirando. ¿Cuándo vos tenés que ampliar el Estado? Cuando la gente ya no cree en la ley moral.
porque Claro. cuando tiene la oportunidad te roba. Lo mismo vale para todo el resto de los delitos. Es decir, los delitos, la idea es que el individuo se abstenga de cometerlo no porque el Estado le va a penalizar, sino porque es malo en sí mismo. Y esa idea no te la da el Estado, te la da la moral, que depende de las costumbres, de las experiencias acumuladas, de la tradición, de los valores y de las normas sociales. Entonces, acá es cuando uno empieza a encastrar ciertas piezas del rompecabezas. Y hay un punto más que es muy importante, porque claro, lo que dirían muchos es, pero ¿qué carajo tiene que ver el liberalismo con el conservadurismo y con el nacionalismo? Bueno, eso es cierto en un contexto, en el contexto del siglo XVIII, del siglo XIX y una parte del siglo XX. Ahora, ese contexto ha cambiado en la medida en que ha aparecido una nueva forma de poder que ya no es estatal, sino que es supraestatal. Los liberales clásicos se peleaban con el poder máximo de su época, que fueron primero las monarquías absolutas y después fueron las democracias representativas en el caso occidental y las dictaduras en el caso donde no había democracia. Eso fue contra todo lo que peleó el liberalismo en el siglo XVIII, XIX y XX. Pero ya en la segunda mitad del XX aparece este embrión de globalismo en la ONU, en 1945, que empieza a cambiar un poco la ecuación, y quien se da cuenta de esto es un libertario, Hayek. Hayek, en su último libro, La fatal arrogancia, está constantemente dedicándose, digamos así, no al pasar, pero un poco al margen, sobre estos temas. Entonces, ¿cuál es el problema actual? Que es que los liberales dependen en gran medida de dispositivos que se pensaron para limitar al leviatán, al Estado moderno. Como que, por ejemplo, división de poderes, constituciones escritas, carta de derechos, democracia representativa, la subsidiariedad, que en realidad viene de los conservadores, que significa que las unidades más pequeñas hagan todo lo que puedan hacer antes de que tengan que intervenir las superiores. Entonces, todos estos principios ya no tienen lugar cuando no se trata de un Estado moderno, sino que se trata de una estructura supraestatal que pretende gobernar sobre varios estados al mismo tiempo. La representación, como dijo Vicky, ya no tiene ningún sentido porque ya no hay un pueblo que representar. Hay un conjunto de naciones que en muchos casos no hablan ni el mismo idioma, no tienen la misma historia, no tienen las mismas lealtades políticas, no se conocen entre sí. Por otro lado, la división de poderes. ¿Qué poder vas a dividir en una estructura supraestatal que gobierna en el nombre de la humanidad o de todo un continente, por ejemplo, en el caso de las organizaciones regionales? Y después, el punto de la subsidiariedad. El globalismo hace exactamente lo contrario. No es que hay que esperar a que las unidades menores actúen por sí mismas, sino que las superiores, o sea, las entidades supraestatales, van a decirle a las inferiores cómo deben actuar. Cambio climático, todo este tipo de agendas que recién estábamos mencionando. Con lo cual, estos tres componentes, y cierro con esto, libertarios, nacionalistas, de derecha, porque también los tenés de izquierdas, y conservadores, en realidad se van a ir imantando cada vez más, y esto va mucho más allá de un deseo personal, es que las condiciones del siglo XXI los van a ir aproximando. Sí, estoy de acuerdo. Además, no se pueden bueno, y también da una nueva coincidencia que marca un fin de una época, que es, gusto o no, Estados Unidos ha sido la policía del mundo siempre y tenía bases militares por todos lados. Europa se empieza a rebelar un poco, no haciéndole casos con algunos ejercicios militares, empezando a transar con China, etcétera. Y Estados Unidos ahora se encuentra en una encrucijada que nunca se había encontrado antes y parece que va a tomar una dirección distinta a otros momentos de la historia, que es, che, esto tiene un costo económico. ¿Vale la pena seguir siendo el policía del mundo? No, Europa, encárgate vos de tus guerras. Pelearé con China, ya está, pero puertas para adentro. Y es más, hasta yo no me sorprendería, y lo vengo diciendo hace rato, de que empecemos a ver una América nueva, separada totalmente, diciendo, cáguense ustedes los vecinos, nos vemos, y ya está. O sea que hay una especie de nuevo nacionalismo, de proteccionismo y de cerrar fronteras en todos los países, porque bueno, es cierto, el internacionalismo se fue a la mierda. Sí, se fue a la mierda y además socialmente promovió fenómenos destructivos para las naciones como la migración descontrolada. Sí. Estaba la idea, que esto también es parte de ese internacionalismo o globalismo del cual estamos hablando, estaba la idea de que los seres humanos somos idénticos, que en realidad es un principio, digamos, izquierdista. Sí. Que todas, las culturas, claro, pero, todas las culturas son equivalentes, además. Claro, pero nace de la idea de que el humano es configurable. La izquierda cree que el humano es configurable, por eso no es que no creen las diferencias porque cree que los puede cambiar a todos y hacerlos un solo humano. Exactamente, y cree que las diferencias son equivalencias. O sea, que la diferencia política y socialmente no tiene por qué significar nada. La misma pelotudez de poner baños mixtos, por ejemplo, se pensaron que podía funcionar con el mundo musulmán. y la cosa salió bastante mal. Sí. Pasaron cosas. Yo no sé si has visto en los últimos días a las feministas españolas manifestándose por el hijab aquí en España. Las feministas. Es que, otra vez, para ellos, esos son elementos decorativos. Ellos, a ver, Occidente es un consumidor de cultura. ¿Qué significa? Bueno, vos tenés en la esquina un restaurante de comida mexicana, en la otra esquina te venden ropa de los gauchos, en la otra podés ir a ver cine norteamericano. Es decir, todo está, diría un filósofo actual, que es un surcoreano llamado Byung-Chul Han, es multicultural. Hay una, mejor dicho, es hipercultural, dice Byung-Chul Han. Ahora,
¿Qué significa esto? Nosotros consumimos la cultura como si fuese una mercancía. Para nosotros la cultura es algo que se compra en el shopping. Hoy tengo ganas de tener una experiencia... O también que se comparte, o sea, que se comparte, que nos gusta. O sea, no solamente como un bien de consumo, sino también porque nos recreamos en otras culturas. Exacto, exacto. Pero siempre es una visión naif, a mi gusto, sobre lo que significa la cultura. Quiero tener una experiencia peruana, me voy a un restaurante peruano y eventualmente iré al Machu Picchu y me sacaré una foto. Algo que nació de la abundancia, no del interés. Exacto. Ahora, con esa óptica es bastante comprensible que nos creamos o nos hayamos creído el cuento de que cualquier cultura podía integrarse fácilmente en otras. Y teníamos comida mexicana, comida peruana, comida española y teníamos la foto con el Machu Picchu. ¿Te das cuenta? O sea, en cambio, esos otros pueblos tienen una visión muy distinta de la cultura. Para ellos, las culturas en realidad son incompatibles. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Les abrimos las puertas pensando que ellos iban a convertirse a nosotros, además con un complejo de superioridad. Nosotros, y me refiero sobre todo a Europa y a Estados Unidos, somos el primer mundo. Nuestra gente vive en la abundancia, les debemos a estos pobres sujetos la posibilidad de tener una vida mejor, entonces vengan y vivan con nosotros porque somos los benevolentes del mundo, los buenos del mundo. Y entraron y fue un desastre. ¿Pero por qué? Porque las culturas no son necesariamente compatibles. Y además, Occidente, o estos dos sectores de Occidente, mejor dicho, se negaron a hacer políticas de integración cultural, de asimilación cultural, porque eso era violencia. Es decir, si vos querías asimilar a esas culturas con políticas activas, tampoco podías hacerlo. Lo cual fue un desquicio y a veces te tiran por la cara en Argentina, pero ¿qué estás diciendo si Argentina se hizo en base a inmigración? Pero fue inmigración totalmente calculada. Se seleccionó de qué tipo de naciones mirando justamente las pero además sin un Estado presente, sin un Estado presente. Si vos tenés inmigración, ¿qué pasa en la frontera? O sea, vas a tener, si vos sabés que acá tenés que venir a laburar y no te van a dar nada, va a venir buena gente. Si acá te van a dar cosas, va a venir mala gente. Eso es muy sencillo de entender. Che, no te quiero tener más porque ya falta poquito, pero te puedo hacer una última pregunta cortita. Sí, dale. Por sí o por no. Escucha, hay un movimiento dentro del feminismo que se está convirtiendo al Islam. Se están muriendo musulmanas. Yo estaba intentando entender el proceso psicológico y lo único que se me ocurrió es esto, ayudarme un poco a cranearlo. Para mí, siempre fueron profundamente paternalistas. Ellos nunca quisieron una revolución, siempre fue lo mismo. Es, señor Estado, haga. No, abajo el Estado nosotros hacemos. Un ser revolucionario de verdad tira lo que está ahí y no le pide al Dios que está ahí que por favor dame cosas. Entonces, como son profundamente paternalistas, además de que su ideología las lleva a la soledad y además de que tiene un montón de presión social, creo que han encontrado en una estructura completa y absolutamente patriarcal de verdad, placer, descanso. Es como, no tengo que hacer más nada, porque si no, no lo entiendo. Sí, yo creo que eso es una parte, a ver, nunca me lo puse a reflexionar, digamos, detenidamente. Yo creo que lo que estás diciendo es muy factible y sumaría un aspecto más, y es que en general muchas de estas feministas siempre han estado buscando una identidad. Y la identidad iba a decir un papá, pero sí. Sí, es que eso yo lo dejo. Eso es en serio. Eso yo lo dejo implícito en lo que vos acabas de analizar, que me parece excelente. Es decir, es la búsqueda de un patriarca de verdad, porque en general se supone, o se suele decir, que las feministas casi que seguramente o no han tenido un papá o la han pasado muy mal con el papá que lamentablemente les ha tocado en suerte. Pero por otro lado, también hay una búsqueda de identidad. Y cuando esa identidad empieza a debilitarse y aparece una oferta identitaria bastante más contundente, bueno, pues allí van. Es decir, hay gente, no te olvides, hay gente que está desamparada identitariamente. Claro. Gente que va a la deriva. Te pongo un ejemplo. Yo vivo en el norte de España, la mitad del año donde estoy ahora. Vos sabés que a mí me da mucha gracia porque cada año prácticamente las banderas del norte de España cambian, porque en el centro, que no es la parte donde yo vivo, pero voy habitualmente al centro, y por ejemplo, hace 3 años todas las banderas en los balcones eran feministas. Hace 2 años todas las banderas en el centro eran LGBT. Y el año pasado, no sé porque todavía no es, el año pasado todas las banderas en el centro de la ciudad eran palestinas. Yo pasaba por el centro y decía, ¿pero qué pasó acá? Es decir, ¿estoy en Palestina o qué? ¿Estoy en Gaza? Imagínate lo que es ser un gay sabiendo de geopolítica, saliendo afuera y viendo todas las banderas de Palestina. No, y fíjate la deriva de mentalidad, ¿no? Mira, más aún, cosas muy preocupantes. Hay comercios donde tienen calcomanías en la puerta con la estrella de David, con un signo de prohibido, y dice prohibido el ingreso a sionistas. Sionistas le ponen por no poner judíos. Exactamente. No poner judíos, sí. Mira, a ver, Vicky, yo no sé dónde vos vivís si es así, pero en esta zona de España, Canarias. Donde yo estoy actualmente, esto es así. ¿Y qué tengo que concluir? Che, esta gente está desesperada por identidad. No ha aceptado su identidad española, pero cada nueva oferta identitaria la abraza como si fuese el sentido de su vida. Si mañana vuelve el señor de los bigotitos, estos tipos van a ponerte los primeros. la van a poner.
hacer, ¿entendés? Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que yo agregaría a este punto. Miren, hay gente que está buscando causas, hay gente que se compromete periódicamente con distintas causas, aunque ellas sean incompatibles, porque lo que están buscando realmente es una personalidad. Así que bueno, eso es lo que diría. Gracias, Agustín. Pues nada, Agustín, No te muchísimas gracias queremos por haber más estado hoy con nosotros, que sabemos que te tienes que ir a otro directo ahora. Muchísimas gracias de verdad por estar. Muchísimas Y gracias. bueno, Ha sido un que al gusto, final ha sido no, un gusto. no nos dijiste si ibas a presentar el libro o no. Mira, voy a hablar sobre wokismo. Es un evento realizado por la Fundación Neos el 10, o sea, este lunes, Sí. en Madrid. Esto queda en Paseo, ¿cómo es esto? Espacio Pablo VI. Búsquenlo, no sé, Espacio Pablo VI, 19:30 horas, hay que inscribirse. Y bueno, todo está en mi Instagram, así que ahí está toda la Vale. información. Vale, perfecto. Bueno, gracias chicos, un gran abrazo. Muchas Gracias, gracias. bueno, Hasta la próxima. te mando un Adiós. abrazo. Muchas gracias, Igualmente. chao, hasta Chao. luego. ¿Qué era? Bueno, pues ha Ya está. cumplido Laje. Ya estaba Sí, el aliempito, ya está. chicos. Ya está, Bueno, no se ya pueden está, pues ya quejar. podemos, ya está, ya podemos Sí, acabar nos con el vamos a ver programa. los superchats y nos vamos. Bueno, hasta acá entonces la participación de Agustín Laje en el Aliempito con Tipito Enojado y con Vicky de Una Alienada. Muy interesante, bueno, todo lo que mencionaban ahí y eso de lo que son las religiones y todos los traspasos que estamos viendo de la gente de izquierda hacia ciertas religiones, bueno, es algo bastante alarmante, por lo menos para nosotros, para todos nosotros, coincidimos en que es bastante peligroso. Porque después, el día de mañana, va a terminar en otros actos mucho peores. Y ustedes ya sabrán a qué me refiero. Actos de T. Es una palabra que arranca con T. Y vamos a ver otra entrevista de